Bienvenida a un episodio más de Despierta y Brilla, el podcast con Astrid Bewerman. Estoy muy feliz que estés aquí dándote este espacio para ti, para aprender, para crecer, para evolucionar. Te felicito, te honro por ser parte de ese 1% de la población mundial que está dispuesta a trabajar en sí misma, en sí mismo, para crecer, evolucionar y convertirte en tu mejor versión. En este capítulo vamos a hablar de las dos voces que habitan en nuestra mente, en nuestra vida, que son el ego y la esencia. En un ratito te voy a explicar un poquito más acerca de estos dos conceptos, pero quiero comenzar este capítulo haciéndote una pregunta. ¿Quién es la persona con la que más hablas en tu vida? Quiero que te tomes unos segundos para reflexionar. La mayoría de respuestas, mi pareja, mi hermana, mi mejor amiga, mi mamá, quizá. Tómate unos segundos para responder esa pregunta. ¿Quién es la persona con la que más hablas actualmente en tu vida? Pues te cuento que esa persona eres tú misma. ¿Por qué? Te voy a invitar en este momento a hacer un ejercicio de conciencia. Imagínate tú levantándote un día común y corriente. ¿Qué es lo primero que haces? Pues probablemente hablar contigo misma. Ay, ¿por qué me levanté tan tarde? No debía haber visto la serie de ayer. ¿Por qué comí lo que comí ayer? Ya, hoy día no voy a desayunar. Ay, se me hace tarde para ir al trabajo. Tengo que cambiarme rápido. Y cuando estamos en el tráfico, ay, ¿por qué hay tanto tráfico? No debí salir tan tarde. Soy una desorganizada. Debí tomar precauciones. Y ahora me muero de hambre. ¿Por qué no tomé desayuno? Ay, ¿por qué soy así? Siempre en lo mismo. Y el diálogo continúa a lo largo de todo el día, sí o sí. Entonces, lo primero que quiero invitarte a reflexionar y a tomar conciencia es que el día de hoy, si lo estás escuchando en la mañana o quizá el día de mañana, traigas mucha conciencia a ese diálogo que tienes a lo largo de todo tu día. ¿Qué te dices cuando te levantas? ¿Qué te dices cuando te miras al espejo? ¿Qué te dices cuando abres la refrigeradora de tu cocina? ¿Qué te dices a lo largo del día? ¿Qué te dices en el trabajo? ¿Qué te dices en el camino al trabajo, en el carro, en el tráfico? Observa ese diálogo interno que tienes. Solo con esa observación, solo con esa conciencia, vas a empezar a darte cuenta de un montón de cosas, de cuáles son tus palabras predominantes, de cuáles son esa manera de hablar que tienes contigo misma de manera regular, de manera constante, que hoy se ha vuelto quizá parte de tu día a día, parte automática de tu vida. Entonces, el primer paso para la transformación personal realmente es empezar a cambiar ese diálogo interno. Y hoy te voy a hablar de estos dos conceptos que comencé diciéndote, que es el ego y la esencia. Dos conceptos que probablemente en muchos de los capítulos del podcast te voy a invitar a reflexionar o voy a traer a la conciencia para que puedas identificarlos. Entonces, ¿qué es el ego? ¿Qué es la esencia? Pues son las dos voces que habitan en ti. El ego es la voz que viene de tu instinto de supervivencia. Es la voz que te ayuda no a mantenerte feliz, no a mantenerte exitosa, sino a mantenerte viva. Es la voz de tu inconsciente. Muchas personas también la llaman la vocecita interna, el diálogo crítico, la voz construida en base a tus creencias limitantes. Y luego está la voz de la esencia. La voz de tu intuición, la voz de tu ser superior, la voz que te guía a vivir tu mejor vida. Ahora, lo más probable es que la voz más fuerte y más predominante que tengas en este momento, si es que estás recién empezando el trabajo personal o si recién estás empezando a descubrir todos estos conceptos, sea la voz del ego. Es normal que la voz del ego, la voz crítica, esa voz que nos da con palo, sea la más fuerte, porque es la voz predominante en nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo gobernado por la voz del ego. Hasta que no hagamos un trabajo de conciencia, de crecimiento, de evolución, esta es la voz
por la que vivimos dominadas. Y justo en todo este podcast y en todo lo que comparto contigo, te quiero ayudar a fortalecer la otra voz, la voz de tu intuición, la voz de tu poder, la voz que te guía a vivir tu mejor versión. Entonces, lo primero que quiero que sepas es que la voz del ego no es tu enemiga, ¿ok? No la queremos ni la podremos eliminar nunca. Siempre va a acompañarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es la voz que te ayuda a mantenerte viva. La voz del ego no la queremos desaparecer. ¿Por qué? Porque es esa voz que cuando estás a punto de cruzar una pista, te dice, un ratito, mira para ambos lados, porque puede venir un carro y te puede matar, ¿cierto? Entonces es esa voz la que te ayuda a mantenerte viva. Obviamente la necesitamos, es necesaria en nuestra vida, queremos que nos acompañe siempre, entonces no la odiamos, no la queremos eliminar. Muchos libros, muchos enfoques es hay que matar el ego, hay que sacar el ego de nuestra vida. No, hay que reconciliarnos con él. Sin embargo, lo que queremos aprender es a que no domine nuestra vida, a que no sea la voz de supervivencia, la que te quiere mantener viva, la que domine tus acciones, la que domine tus comportamientos. El gran sufrimiento, ¿dónde está? El gran sufrimiento no está en tener esta voz. Esta voz es sabia, esta voz nos quiere mantener vivas. El gran sufrimiento está en que hemos aprendido a identificarnos con esa voz. Es decir, hemos aprendido a que esa voz soy yo. Esa voz que te dice, no eres lo suficientemente buena, no eres capaz, estás mal, no tienes fuerza de voluntad, nunca vas a poder lograr lo que quieres. Ya la vas reconociendo. Probablemente sí, ¿verdad? Es una voz que todos tenemos. Lo que tenemos que hacer es aprender a desidentificarnos, es decir, entender que esa voz no eres tú. Tú no eres esa voz que se ha construido en base a creencias limitantes, en base a lo que papás, ancestros, escuela, sociedad pensaba con sus límites, con sus creencias y que tú lo has ido absorbiendo a lo largo de tu vida. Entonces, lo que queremos es aprender a mirarla. ¿Por qué? ¿Dónde está el poder? ¿Cuándo tú te vas a empezar a empoderar y a que esa voz ya no gobierne tu vida? Cuando tú aprendas a ser consciente de ella. Cuando tú aprendas a mirarla y a decir, ok, esta voz que me está hablando no soy yo. ¿Quién soy yo? Justamente yo soy mi esencia. Y ahí viene la otra voz. La voz que es tu instinto de evolución. La voz que sabe muy dentro de ti que eres poderosa, que eres sabia, que eres capaz, que eres suficiente, que realmente puedes lograr todo lo que deseas, todo lo que sueñas. Esa voz está dentro de ti y esa voz es quien eres tú, es tu verdadera esencia y queremos que nuestra vida empiece a estar gobernada por ella, ¿sí? Por la voz de nuestra intuición. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Aprender a conocer muy bien a nuestro ego, aprender a decir, a saber. Y ahorita te voy a hacer unas preguntas para que tú las puedas identificar, porque mientras más tú conoces la voz de tu ego, mientras más tú conoces esa voz crítica que habita en ti, entonces más te estás desidentificando de ella y menos te va a gobernar, porque te vas a dar cuenta como que, ok, este es mi ego, este no soy yo, sé que me está diciendo todo esto en base a mis creencias, en base a mi historia, pero hoy decido que no me gobierne, hoy decido que no tome el control de mi vida. ¿Sí? Entonces, un ejercicio muy poderoso para poder desidentificarnos de esa voz es poder ponerle un nombre. Y de hecho, te voy a invitar a que si quieres que te guíe en una meditación para poder encontrar ese nombre, déjame un comentario en este capítulo y dime cómo me interesa ese tema, quiero la meditación y entonces si realmente recibo mucho interés de su parte, les hago una meditación para que puedan encontrar ese nombre, ¿ok? Sin embargo, es simplemente ponerle un nombre ¿para qué? Para darte cuenta que no eres tú. Yo, la voz de mi ego se llama María Luisa y efectivamente no es Astrid, es María Luisa, que es mi amiga, que es parte de mí, que vivirá conmigo por siempre. Sin embargo, cada vez me desidentifico más de ella, cada vez gobierna menos mi vida. Entonces, lo que quiero invitar a hacer es un ejercicio en el que tú puedas identificar muy claramente esa voz, porque nuevamente, mientras más la conoces, menos te va a gobernar. Entonces, quiero que te hagas preguntas como, por ejemplo,
¿Qué suele decirme ese diálogo crítico interno? ¿Qué suelo pensar? ¿Cómo suelo hablarme a mí misma de manera regular? ¿Qué pensamientos suelo tener? ¿Qué me suele decir? ¿Qué frases usa típicamente? En mi caso, María Luisa me dice: no sabes lo suficiente, necesitas estudiar más, ¿cómo vas a grabar un podcast? Necesitas hacer 3 carreras de universidad para poder empezar eso, ¿cierto? Entonces antes yo me dejaba gobernar por esa voz y me mantenía así, lo cual por un lado está bien, ¿no? Puedo seguir estudiando y claro, es algo en lo que me mantengo. Sin embargo, ya no me detiene a hacer las cosas porque yo sé que es una voz que no soy yo y que yo soy mucho más poderoso que eso. Pero para ello necesitamos desidentificarnos. Entonces quiero invitarte a que tú identifiques y traigas mucha conciencia. ¿Cuáles son esas frases que te suele decir tu voz crítica? ¿En qué situaciones aparece? Por ejemplo, cuando sale algo mal en el trabajo, cuando tu jefe te manda un mail, cuando mamá te hace un comentario sobre tu cuerpo, sobre tu alimentación. Hay personas en nuestra vida que encienden más la voz de nuestro ego. Entonces, identifícala en qué situaciones, qué frases, en qué lugares, cuando me pasa que esa voz se vuelve súper fuerte y no me deja avanzar. Y escríbelo y es un gran paso de autoconocimiento, es un gran paso para que esta voz empiece a dejar de gobernar tu vida. Y cuando tengas todo esto escrito, pues le puedes poner un nombre, ya la vas a ir conociendo y ese conocimiento que tú escribas en tu journal con todo esto, esas preguntas que te acabo de mencionar, también quizá por ahí un nombre que te viene que me parece que esta personalidad tiene nombre de tal. Y entonces cada vez que esa voz venga a tallar en tu vida, cada vez que esa voz te quiera limitar, tú cada vez vas a empezar a verla como, ok, estás aquí, gracias por recordarme que soy valiosa, gracias por ayudar a tratar que esté viva. Sin embargo, hoy decido que no gobiernes mi vida. Hoy decido que no me limites. Hoy elijo empezar a confiar más en mí, empezar a confiar más en el nombre, en la voz de mi intuición, en mi poder, en lo que yo sé. Y a pesar, no se trata de no sentir miedo, no se trata de no tener esa voz, se trata que a pesar de esa voz y a pesar de ese miedo, yo tome las acciones hacia donde yo sé que está mi verdad, hacia donde yo sé que están mis objetivos, mis deseos y la vida que yo quiero vivir. Entonces, definitivamente, ¿qué herramientas nos permiten conocer más a esta voz? Pues uno, lo que te estoy contando, el ser consciente. El primer paso hacia todo cambio duradero es la conciencia. Yo no puedo transformar algo de lo que no soy consciente. Yo no puedo cambiar esta voz, yo no puedo hacer que esta voz deje de gobernarme si yo no la miro, si yo no la identifico, si yo no la describo. Entonces, con solo tú estar saliendo del piloto automático y que esta voz gobierne tu vida de manera automática, el solo hecho de aprender a reconocerla, a describirla, a ser consciente, ya es un gran primer paso para empezar a transformar. Y luego, con diferentes herramientas que también te voy a ir compartiendo y que también es parte de mi trabajo como coach, como la meditación, ejercicios de conciencia, romper creencias, sanar heridas del pasado. Todo esto nos va ayudando a que esta voz se vuelva cada vez menos fuerte en nuestra vida y que cada vez nuestra vida pueda estar gobernada y guiada más por nuestra voz de la intuición, que también trabajaremos en diferentes herramientas que nos conecten con ese poder, que nos conecten con esa voz que quiere nuestra evolución, que quiere nuestro crecimiento, para que cada vez tengamos más dominada y más con volumen bajito a nuestra voz del ego. Y este ejercicio realmente es muy poderoso. Para mí ha significado un antes y un después en mi vida y por eso quise compartírtelo como uno de los primeros capítulos de este podcast porque es poderoso. Ahora, eso sí, mucha información sin acción es solo abrumación. De nada te va a servir escuchar este capítulo, ver este video y tener noción de estos dos conceptos si no lo pones en práctica. Necesitas empezar a hacerte tú consciente, a tú conocer tu propia voz, a tú identificarla para que realmente deje de gobernar tu vida. Y si estás viendo esto en video, te invito a suscribirte al canal, a
aprender la campanita para que siempre se te envíe un mensaje con un nuevo video que colgamos todas las semanas. Y si lo sientes, puedes dejar un comentario, contarme, mandarme alguna reflexión, algo que te haya quedado y calado de esta información que acabo de compartir contigo. Entonces, hasta el próximo episodio. Un beso inmenso y nos vemos pronto para seguir creciendo y evolucionando juntas.